Comenzamos este bloque con la doctora Franco, como todos los jueves. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy va? buenas ¿Todo tardes, bien? Sol. Sí, todo bien. Durante la semana, obviamente, como pasa siempre, la gente llama y quiere que usted le evacúe las dudas. ¿Comenzamos? ¿Cómo no? Norma de Granadero Baigorria nos cuenta que su jubilación la inició en enero de este año y es de la nueva moratoria. El hijo se fijó por internet y figura que está en control de pago. ¿Qué sería eso? ¿Tardará mucho? Significa que ya está por salir, es decir, luego de previo el otorgamiento, en algunos casos, sobre todo los que se tratan de nueva moratoria, en los casos de jubilaciones comunes no aparece esta leyenda, solo en los casos de nueva moratoria. En la mayoría de los casos suele suceder que cuando se está por acordar aparece en sujeto al control de pago, lo que significa como que está controlando el sistema, está controlando el pago. Pero suele tardar alrededor de 20 días o como máximo un mes desde que entró en ese estado. Es decir, que desde que vio la fecha que figura al costado, que indica ese estado, hay una fecha que dice sujeto al control de pago. Bueno, de acuerdo a esa fecha, de ahí tiene que contar entre 20 días o 30 días como máximo y va a aparecer ya acordado o resuelto favorablemente como suele aparecer en pantalla. Y de ahí, bueno, obviamente tiene que después averiguar en ANSES porque al mes puede estar ya el pago, porque recordemos que los casos de la moratoria nueva salen en alrededor de un mes, digamos, el pago, ¿no? El cobro está a partir desde que pasa un mes desde que es acordado, no como en los otros tipos de jubilaciones comunes que tarda un mes y medio, dos. Así que estar atento con esto para que no sea devuelto el dinero a ANSES, después hay que hacer otro reclamo. Les digo todo esto porque la gente que lo ha hecho en forma personal, como no tiene un profesional que les va a avisar, y si no saben cómo seguir el estado del expediente, bueno, al desconocer estas cuestiones, puede ser que se pierdan el pago. Doctora, también se comunicó con nosotros Jorge de Capitán Bermúdez. Nos cuenta que inició su jubilación en la Caja de la Provincia y llevó el reconocimiento de los años que había trabajado en ANSES. Ahora le dicen que en un informe aparece como autónomo. Dice que se tiene que volver, tiene que volver a ANSES a reconocerlo de autónomo. ¿Es así? Sí, lo que sucede que, bueno, acá seguramente o no se dieron cuenta en ANSES si lo hizo en forma personal o el profesional, no sé, quién se lo hizo, y siempre cuando uno va a llevar el trámite, va a iniciarlo en la Caja de la Provincia y tiene que reconocer previamente en la Nación, es decir, en ANSES, tiene que reconocer todo, no una parte, porque si reconoce esa parte, cuando va a ANSES, perdón, a la Caja de la Provincia, que es la caja otorgante, se ve que en este caso, van a pedir los informes correspondientes que tiene que llevar él el día del inicio del trámite, y si aparece que estaba inscrito como autónomo y no hizo la liquidación, por más que él no quiera, tiene que hacer la liquidación a través del sistema informático de la AFIP, que se llama SICAN, que es la liquidación de la parte de monotributo de autónomo. Entonces, cuando uno tiene esa actividad que ha prestado en algún momento, así no haya pagado, pero esté hecha la inscripción, tiene que liquidarlo y la liquidación tiene que ser en cero. Por lo tanto, eso, bueno, obviamente uno no sabe hacerlo, lo hace el profesional, o en el caso que lo haya hecho en forma personal en ANSES se lo tienen que hacer, porque después pasa esto y realmente es como le han dicho. Así que bueno, va a tener que pedir otro turno, pero no de vuelta de reconocimiento de servicio, sino de reapertura de procedimiento para incorporar esa liquidación de autónomo, porque se olvidó justamente de hacerlo, entonces tiene que reabrir ese expediente con esta nueva liquidación y luego va a salir otra resolución reconociéndole esta parte, pero recuerde que el día que vaya el turno de ANSES tiene que llevar la liquidación hecha. Así que o se lo vas a hacer a través de un profesional o se asegura que en ANSES se lo hagan, porque en el caso de que no esté bien, se le va a demorar el turno, se le va a demorar el trámite y por lo tanto no va a poder iniciar la jubilación, digamos, a la brevedad como él está deseando. Y ojo con el tema de autónomo, porque ¿qué es lo que sucede? Que hay gente que lo minimiza el tema, dice, bueno, pero yo pagué algo de autónomo, es fácil, pero bueno, ahora cada vez piden más cuestiones en ANSES, deben coincidir datos personales con la situación de revista, es decir, con lo que se aparece en el sistema. A veces aparece un pago con anterioridad a la inscripción, entonces hay que ir a la FIP para desafectar ese pago,
o para que lo incorporen en situación de revista. Todo eso hay que saber cómo hacerlo. Y eso se hace antes de presentar el trámite. Primero se va a la AFIP y después de la AFIP se inicia, cuando se hace la liquidación, se inicia el trámite de reconocimiento, de esta reapertura del reconocimiento en ANSES. Así que bueno, yo le diría que esto se haga asesorar bien, porque si llega a cometer otro error se va a perder el turno, y el tema es que los turnos están complicados. Recordemos que a partir de las 12 de la noche, hay veces que hay semanas que no dan turnos, y ya están dando para fines, más que fines, yo diría ya principios de noviembre. Así que bueno, esté atento con este tema para que no se le demore su trámite jubilatorio luego en la provincia. Doctora, también se comunicó con nosotros Ernesto de Fray Luis Beltrán. Nos pregunta si puede cobrar la jubilación de su padre, que falleció. El padre falleció siendo jubilado y Ernesto está discapacitado. Bueno, pero tiene que estar, para este caso, tiene que estar discapacitado ya al momento de la jubilación del padre. Es decir, si él se invalidó luego, ¿por qué aclaro este tema? Porque hay gente que ha fallecido ya hace varios años, y por ahí el hijo soltero pasa que vivía con el padre, porque hay que demostrar una dependencia también económica, pero se incapacita luego del fallecimiento. Ahí ANSES no se lo va a reconocer, por más que demuestre que está soltero, que vivía bajo la dependencia económica del padre, es decir, que no tenía ni aportes, no trabajaba, no cobraba ningún beneficio. Pero además de la dependencia económica, hay que demostrar que la incapacidad es anterior al momento del fallecimiento, que desde que él estaba jubilado, el padre obviamente, ya estaba incapacitado, por lo cual tendría que buscar una historia clínica que sea muy completa, es decir, hacerse todos los estudios correspondientes y ver desde cuándo, es decir, no solo actualizado, ¿no? Porque siempre hay que demostrar la incapacidad al momento ahora, es decir, que esté todo actualizado, pero a la vez demostrar que venía de antes la incapacidad. Por lo tanto, no es fácil contar con todos los elementos. No sé qué patología tiene, si es una patología psiquiátrica, si es una patología física, pero bueno, si es una patología que lo surgió hace un tiempito y el padre ya había fallecido hace poco, no va a poder hacerlo, porque enseguida en la convención médica lo van a detectar, y si no lo detectaran y le dan igual la incapacidad, cuando vaya ANSES por lo general a través de su asesoría letrada evalúan, y si ven que la fecha es posterior de la incapacidad, se dan cuenta y se lo van a denegar. Exacto. Doctora, ya para ir cerrando, la última pregunta. Julio de Granadero Baigorria nos cuenta que le dijeron en ANSES que no puede iniciar su jubilación porque no coincide la pantalla de la AFIP con los pagos de autónomos que están en la historia laboral. Lo envían a AFIP, pero no sé qué trámite tiene que hacer, o sea, no sabe qué trámite hacer y cómo se llama ese trámite y a quién debo llamar y qué debo llevar. Bueno, el tema es así, es más o menos lo que comenté anteriormente con respecto a esta pregunta del que tenía que hacer el reconocimiento de servicio autónomo, que justamente que no minimicen este tema porque no es tan simple. En este caso lo que le sucedió es que fue en forma personal. En ANSES obviamente que se lo van a hacer en forma gratuita, pero no van a ir hasta la AFIP. La parte de liquidación, digamos, ANSES le hace el asistente previsional que lo atiende en ANSES, le va a hacer la liquidación, pero si todo coincide en el sistema. Si no coinciden, no van a ir hasta la FIP a modificarle los datos. En cambio, cuando lo hace a través de un profesional, el profesional es el que se encarga de ir hasta la FIP o lo acompaña por lo menos a la FIP a hacer el trámite. Ese tema es de la siguiente manera. Él tiene que sacar un número en mesa de entradas para que ahí le puedan corregir esta situación. Yo le aconsejo que lleve la historia laboral de ANSES, marque los pagos que están fuera de ese periodo que no coincide con datos personales, como le están indicando en ANSES, seguramente se lo han marcado en la historia laboral. En el caso que no se lo hayan marcado, lleve la historia laboral donde van a aparecer los pagos que son posteriores, anteriores justamente a la parte de datos personales, que es donde aparece la inscripción de la actividad autónoma que él tiene. Lleva la pantalla de datos personales, y si no, bueno, se van a fijar en la FIP. Y es decir, si no cuenta con esa pantalla de la FIP porque no sabe cómo entrar al SICAM, puede llevar la historia laboral donde aparecen esos pagos de autónomo y comentarle lo que le dijeron en ANSES, que no coincide con datos personales. Ellos se deberían dar cuenta y le van a hacer una multinota, se llama, que es un formulario donde él tiene que solicitarle a la FIP que le modifiquen eso o le hagan la desafectación de ese pago. De una u otra manera quedaría corregido para que ANSES, cuando lleve nuevamente, inicie el trámite, si es que lo va a hacer en forma personal, se lo inician en ANSES, ahí ya lo van a poder liquidar como corresponde.
Por eso lo aclaro, no es que de ANSES tengan mala voluntad, sino que ellos no van hasta la FIP. Claro. La parte de autónomo no es lo mismo que relación de dependencia, así que eso queda bajo el riesgo de la persona que lo inicia en forma personal. Los empleados de ANSES no salen de su ámbito laboral, no van a buscarle los informes al IERI, al Instituto de la Construcción, no se ponen a buscarle las certificaciones, no llaman por teléfono, porque no les corresponde. Su actividad laboral se agota ahí, hacen todo en la medida que uno le lleve todo lo que corresponde.